Que puedan abrir sus Biblias en el Salmo 132, al que voy a dar lectura y donde estará, ¿no es cierto?, para nosotros hoy día la exhortación de ella. Salmo 132. Se van a dar cuenta inmediatamente que de este bloque de la serie de este año de los Salmos, que sabemos que son los Salmos de los peregrinos, este es el Salmo más extenso. Son 18 versos. Así que hoy día van a ser como 6 puntos en el mensaje para que se entusiasmen. No es mentira, ¿ya? Miren lo que dice el Señor en su palabra. Señor, acuérdate de David y de sus muchas aflicciones. Acuérdate, poderoso de Jacob, de la promesa que te hizo cuando dijo: no voy a refugiarme en mi casa, ni voy a entregarme al descanso, no me permitiré un momento de sueño, ni pegaré los ojos para dormirme, hasta que el Señor, el poderoso de Jacob, tenga un lugar digno en el cual residir. En Efrata oímos hablar del arca y la hallamos en los campos del bosque. Vamos, entremos en el santuario, arrodillémonos ante el estrado de sus pies. Ven, Señor, a tu lugar de reposo. Ven con tu arca poderosa. Que tus sacerdotes se revistan de justicia y que se alegre el pueblo que te es fiel. Puesto que amas a tu siervo David, no le des la espalda, que es tu elegido. El Señor le hizo a David un juramento del cual no va a retractarse. A tus hijos los pondré en tu trono. Si ellos obedecen mi pacto, yo les enseñaré mis testimonios y también sus hijos y descendientes te sucederán en el trono para siempre. El Señor eligió a Sión y decidió establecer allí su santuario. En este lugar viviré para siempre. Aquí es donde quiero establecer mi trono. Multiplicaré el alimento de mi pueblo para que los pobres se sacien de pan. Los sacerdotes se cubrirán de triunfo y el pueblo del Señor cantará de alegría. Allí renacerá el poder de David y mantendré encendida la lámpara de mi elegido. A sus enemigos los dejaré confundidos, pero la corona de David mantendrá su esplendor. Tengamos una palabra de oración. Buen Dios y Padre, una vez más queremos honrar tu santo bendito nombre, darte gracias, Señor, por tu palabra y pedirte que al enfrentarnos a ella, que tu Santo Espíritu nos pueda ayudar, no solamente a escucharla con atención, sino que también, Señor, a procesar de buena manera las verdades que están aquí encerradas y que están vinculadas, sin lugar a duda, con las buenas noticias del Evangelio de Cristo Jesús. Señor, ayúdame también para poder ser claro, para que mis hermanos presentes y yo también seamos edificados con tu palabra, seamos alimentados por ella, seamos llevados al arrepentimiento, si eso es así necesario para nosotros, pero por sobre todas las cosas, Señor, seamos entusiasmados a vivir las vidas que tú quieres y anhelas que vivamos como hijos tuyos, y que la iglesia del Señor, la iglesia de Jesucristo, pueda brillar en este mundo de tinieblas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, les adelanto inmediatamente que el mensaje de hoy tiene como título la fidelidad del Señor. Nos vamos a dar cuenta por qué, ¿ya? Y el salmo que tenemos hoy día enfrente, por varias razones, que muchos expertos en la Escritura, muchos expertos en la historia bíblica, esgrimen, se cree que es de autoría de Salomón, ¿ya? Aunque eso no es claro, ¿ya? Pero eso no es lo importante. De lo que sí tenemos bastante claridad es del trasfondo o contexto del que habla el salmista. Y particularmente son de 3 ideas centrales. El salmista, sea Salomón o no, ¿no es cierto?, está hablando parte del Salmo, se dedica a hablar del arca del pacto, si ustedes se dieron cuenta, ¿ya? Y esto está especialmente allí entre los versos 6 en adelante, ¿no es cierto? Habla ahí en Efrata, oímos hablar del arca y sigue, ¿no es cierto?, ahí dando algunos detalles al respecto. Entonces, está hablando, por una parte, del arca del pacto, que es símbolo de la presencia de Dios con su pueblo, ¿ya? Como cosa general. Pero también el salmista está hablando del pacto de Dios con David y con su descendencia. O sea, un arca del pacto, después el pacto de Dios con una persona en particular,
que es el rey David, y con la descendencia de este rey. Y como tercera cosa, está hablando también de la promesa que hizo David en algún momento de su vida de construir un templo, ¿ya? Un templo para el Señor, un templo para el Dios Todopoderoso. Entonces, estas tres cosas, estas tres ideas que voy a repetir, el arca del pacto, que voy también a explicar por qué y para qué el salmista y el Señor está usando al salmista para poner en relieve esta historia y este símbolo de la presencia de Dios con su pueblo. Después, el pacto que Dios hace o hizo, mejor dicho, con David en algún momento y con su descendencia, y también de la promesa que hizo David al Señor de poder construir un templo, ¿ya? Entonces quiero que primero pongamos atención entre los versos 1 y 5, donde justamente se habla primero del templo. Señor, acuérdate de David y de sus muchas aflicciones. Acuérdate, poderoso de Jacob, de la promesa que te hizo cuando dijo: no voy a refugiarme en mi casa, ni voy a entregarme al descanso, no permitiré un momento de sueño, ni pegaré los ojos para dormirme, hasta que el Señor, el poderoso de Jacob, tenga un lugar digno en el cual residir. En los libros, en dos libros de la Biblia, de manera muy especial, en 2 de Samuel y en 1 de Crónicas, se muestra cómo David, motivado por una profunda gratitud a Dios, quiere levantar un templo, quiere construir un templo. Voy a citar, por ejemplo, 1 de Crónicas 17, verso 1. Mírame aquí, entronizado en un palacio de cedro, mientras el arca del pacto, ya está nombrando el arca, mientras el arca del pacto del Señor está debajo de unas cortinas, dice allí el rey David. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí está relacionado el templo con algo que vamos a ver enseguida, que es el arca del pacto. El arca del pacto era, me voy a referir incluso a las dimensiones después del arca, pero era un cajoncito de madera, ¿verdad?, que tenía adentro, ¿no es cierto?, varios elementos que eran de alguna manera simbólicos también de lo que Dios había hecho con su pueblo. Y esta arca del pacto estaba guardada en una tienda, en una gran carpa que era el tabernáculo. Y allí donde se hacían todos los ritos, todos los rituales que Dios le dijo a Moisés que el pueblo tenía que hacer, donde los sacerdotes también oficiaban o hacían estos ritos, de tal manera que el pueblo estuviese en comunicación, ¿no es cierto?, que Dios estuviera en comunicación con el pueblo a través, por ejemplo, de los sacerdotes. ¿Qué es lo que pasaba? Había de alguna manera evolucionado, en el buen sentido de la palabra, no evolución pseudocientífica o científica, el pueblo de Israel había avanzado, estaba ya más establecido, no era un pueblo nómada como lo fue cuando salió de Egipto, donde el Señor le dijo a Moisés que tenía que tener un tabernáculo, ¿no es cierto?, donde llegaban, armaban esa carpa grande, estaba el arca del pacto allí. Ya no existía eso, estaban establecidos. El rey David tenía su propia casa, su propio palacio, pero el Señor no tenía, ¿no es cierto?, según la concepción que David tenía, no tenía un lugar donde estuviese habitando, donde estuviese la presencia del Señor. Y por eso que dice, mírame aquí, estoy citando 1 de Crónicas, capítulo 17, estoy entronizado en un palacio de cedro, de las maderas más cotizadas en ese tiempo, de los materiales más cotizados para construir, mientras el arca del pacto del Señor está debajo de unas cortinas. Esas cortinas era la tienda, ¿no es cierto?, el tabernáculo. Entonces, en realidad, en el templo mismo, ¿no es cierto?, en el templo mismo o el tabernáculo anterior a él estaba la presencia de Dios. Sino que la idea era que la presencia de Dios estaba representada en el arca del pacto. Eso es lo que Dios había enseñado y cómo Dios se estaba revelando de alguna manera al pueblo. Y como yo les dije, esta arca era un cajón, ¿no es cierto?, de no más de 1,5 metros por 70, o sea, no era muy grande, ¿verdad? Y dentro del arca estaban las tablas de la ley, había una muestra de maná, que obviamente no estaba echada a perder,
Y también había una vara, que es un báculo, ¿no es cierto? La vara de Aarón, que estaba hecha, o sea, era de madera de almendro y que en algún momento, de una manera milagrosa, floreció. Entonces, estos símbolos, estos que marcaban o marcaron la presencia y el actuar poderoso de Dios, estaban dentro del arca, y por eso que esta arca era transportada de un lugar a otro, porque allí Dios estaba diciendo: yo estoy con ustedes, ¿ya? Ese era el simbolismo que tenía esta caja, ¿no es cierto?, que era el arca del pacto. Y hasta aquí ya podemos entender entonces por qué David, o la razón que David tuvo la intención de erigir un templo para el Señor, y el por qué el salmista, en este caso en el Salmo 132, habla de esto en los primeros 5 versos. O sea, lo que el salmista está diciendo es que David estaba inquieto porque el arca del pacto, ¿no es cierto?, estaba en un lugar distinto en cuanto a lo material y a la construcción, que donde estaba David. David estaba en un lugar construido, podríamos decir, con bastante lujo, en desmedro de donde estaba ubicada el arca, ¿ya? Eso es como primer punto y como primera cosa que se nos relata o se nos muestra en este cántico, en este salmo, en los primeros 5 versos. Después, entre los versos 6 al 9, se nos habla específicamente del arca. Claro, el templo estaba relacionado con el arca y el tabernáculo con el arca, como esta tienda. Pero, ¿qué pasa con el arca misma? ¿Qué más debemos saber? Perdón. ¿O qué más se necesita saber de este símbolo que marca el arca del pacto? Hay cosas importantes con respecto a esto, con respecto a este símbolo de la presencia de Dios con su pueblo. De eso habla el salmista, como yo les digo, en los versos siguientes. Nosotros no podemos entender al salmista en profundidad, primero debido a que no somos israelitas, no somos hebreos, no tenemos la cultura hebrea. Los que cantaban este salmo mientras peregrinaban a Jerusalén entendían perfectamente de qué hablaba esta parte del salmo. ¿Ya? La voy a leer. En Efrata oímos hablar del arca y la hallamos en los campos del bosque. Vamos, entremos en el santuario, arrodillémonos ante el estrado de sus pies. Ven, Señor, a tu lugar de reposo. Ven con tu arca poderosa. Que tus sacerdotes se revistan de justicia y que se alegre el pueblo que te es fiel. Bueno, entonces fíjense, los versos 6 al 9 está hablando específicamente de el arca. Ahora dice: en Efrata oímos hablar del arca y hallamos en los campos del bosque. ¿Por qué? Porque este lugar, Efrata, que era el lugar también que es conocido como donde estuvo Belén. De hecho, Belén, Efrata, ¿se acuerdan de eso? Ya, entonces, este lugar, Efrata, que estaba en el mismo lugar de lo que conocemos como Belén, era un lugar boscoso, un lugar de bosques. Por eso que dice aquí: en Efrata oímos hablar del arca y la hallamos en los campos del bosque. ¿Ya? ¿Por qué está hablando de esto? ¿Qué es lo que... O sea, como yo les decía, los hebreos, al cantar esto, los que escuchaban de esto, entendían perfectamente de qué es lo que estaba hablando el salmista. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y qué es lo que estaban de alguna manera entendiendo? En tiempos del rey... en tiempos de Samuel, ¿no es cierto?, que fue el último juez, antes de que fuese ungido rey Saúl, esta cajita, ¿no es cierto?, el arca del pacto, fue capturada por los filisteos. Hubo una batalla, los filisteos toman el arca y se la llevan, se la roban. Después de unos meses, de 7 meses, el arca es devuelta al territorio de Judá para ser custodiada por una familia, y específicamente por Eleazar, en la casa de su padre Abinadab. Y esta arca estuvo lejos años,
años, lejos justamente del tabernáculo. Estuvo allí, primero es capturada, todo esto fue una tragedia, ¿no es cierto? Imagínense ustedes lo que significaba esta arca, que era la presencia de Dios con su pueblo, y estuvo capturada por gente que era pagana. La tuvieron el arca dentro de un templo del dios Dagón. Imagínense lo que significó esto para los israelitas. Algo terrible. Bueno, el Señor trajo plagas sobre Filistea, ¿no es cierto? Los filisteos se dieron cuenta de esto y tuvieron que devolver el arca. O sea, estuvo poquito tiempo en poder de los filisteos. El problema es que el arca no solamente estuvo 7 meses en Filistea, sino que después de eso no estuvo tampoco en el tabernáculo. No estuvo en el tabernáculo. Los israelitas siguieron celebrando, digamos, sus festividades, sus cultos sin el arca allí, ¿ya? Y si tomamos esto, si tomamos el tiempo que estuvo primero custodiada en ese lugar, en Efrata, ¿no es cierto? Por Eleazar, cerca de 20 años aproximadamente. Luego de eso, el tiempo en que Samuel estuvo como juez, que fueron al menos 12 años, y el tiempo de reinado de Saúl, que fueron 40 años, tenemos que por cerca de 62 años, el arca del pacto estuvo fuera del tabernáculo, y que ahora David, de eso está hablando ahora el Salmo, y David tenía la intención que fuera permanente la estadía del arca ahora en un templo, en el templo que quería construir David. Entonces, imagínense lo que significaba, o lo que significó para David y lo que significó para el pueblo de Israel, que después de más de 60 años, el arca volviera a estar donde debía estar. Claro, yo les comento que estuve casi 2 días batallando con esto, porque yo tenía en mente que había sido capturada el arca, 7 meses con los filisteos, pero ¿y qué pasó con David? O sea, ¿a dónde estuvo antes? ¿A dónde estuvo metida el arca? Bueno, Samuel, como les digo, ahí después ya me cayó la teja. 7 meses en Filistea, después de vuelta, pero 20 años en la casa de Eleazar. Todo el periodo de juez de Samuel. Todos los 40 años, ¿no es cierto?, de Saúl. Y ahora, recién con David tiene la intención de levantar un templo, pero además de traer el arca justamente a ese lugar donde debía estar. Entonces, es importante entender también que no fue un capricho humano, ¿ya?, el que Dios habitara junto a su pueblo por medio de este simbolismo del arca del pacto y en un lugar determinado, en este caso Sion o Jerusalén, sino que fue eso elegido o escogido por Dios mismo. O sea, no una cuestión que se le ocurrió a David necesariamente, porque miren lo que nos dice el verso 15 y verso 16. Multiplicaré el alimento de mi pueblo. Perdón, me equivoqué. Verso 13. El Señor eligió a Sión y decidió establecer allí su santuario. En este lugar viviré para siempre. Aquí es donde quiero establecer mi trono. Insisto, no fue un capricho, en este caso del que gobernaba, de David, sino que fue Dios mismo el que tomó la iniciativa para utilizar, en este caso también a David, para que esto llegara a suceder así. Es cuando Dios habita con su pueblo y establece una relación de pacto que fundamentalmente depende de él, de Dios, depende de su fidelidad a ese pacto, que el pueblo de Dios es bendecido de manera abundante. Además, y por eso que Dios quería esto. Y eso es lo que nos dice ahora sí los versos 15 y 16. Multiplicaré el alimento de mi pueblo para que los pobres se sacien de pan, los sacerdotes se cubrirán de triunfo y el pueblo del Señor cantará de alegría. O sea, Dios habitando y Dios en una relación estrecha con su pueblo hace posible que esto suceda. O sea, que haya prosperidad en el sentido amplio de la palabra, pero también haya gozo y haya alegría con su pueblo. Eso como segunda cosa con respecto al arca. Ya hemos visto lo que tiene que ver con el templo, lo que tiene que ver con el arca que está hablando, ¿no es cierto?, este salmo, pero también nos queda la última patita, que es el pacto de Dios con David. ¿Ya? Dios hizo un pacto con este rey.
Dios hizo un pacto con David en el sentido de que su descendencia ocuparía el trono cuando él ya no estuviera. Es decir, y habría una dinastía, como se conoce, ¿verdad?, en los reinados, una dinastía, en este caso, si es David, una dinastía davídica, ¿ya? Y con respecto a esto, debemos entender algunas cosas. Primero, debo señalar que algunos relatos bíblicos, según la mayoría de ellos, David tuvo al menos 19 hijos varones. Al menos 19 hijos varones. Una mujer, que fue Tamar. Pero si nosotros estamos diciendo, o la Biblia está diciendo que en este pacto que Dios hace con David, le había prometido o le va a prometer, ¿verdad?, que se va a perpetuar en el trono, ¿no es cierto?, por siempre, dice aquí, por siempre. ¿Qué es lo que pasó después? ¿Qué es lo que pasó con los descendientes de David? Bueno, de estos hijos, solo 2 ocuparon el trono, de los hijos de David. Uno fue Salomón, que quizás es el más famoso, ¿verdad? Y el otro fue Absalón. Y Absalón usurpó el trono de David. Se tomó Jerusalén, quiso matar a su padre. Entre paréntesis, yo no sé cómo algunos cristianos le ponen Absalón a sus hijos. No entiendo, yo no le pondría jamás a Absalón, ¿ya? Y conozco a cristianos, a padres cristianos, que le ponen Absalón a sus hijos. Yo no entiendo. Bueno, entonces, imagínense ustedes que David tuvo que huir antes de Saúl, ¿no es cierto?, que lo quiso matar más de una vez y ahora huyendo de Absalón, ¿ya? Bueno, Salomón tomó el trono de manera legítima, pero antes también Absalón había querido usurpar, o sea, de hecho lo usurpó, muere trágicamente, entre paréntesis, ustedes lean esa historia, queda enganchado, ¿no es cierto?, iba en una mula corriendo o galopando, o muleando, no sé cómo será, y no sé si será de la cabeza, porque no hay claridad, o enredado de los cabellos largos que tenía Absalón, que ha colgado en un árbol, y allí lo encuentra el general del ejército de David. David no quería que mataran a Absalón, pero toma 3 lanzas y se las atraviesa y así muere, ¿ya? Y muere, podríamos decir, en su ley, Absalón, ¿verdad? La rebelión de Absalón duró cerca de 7 años. Entonces uno puede decir, chuta, ¿de qué está hablando el Salmo 132? De todo esto de los que iban a ser descendientes de David, iban a ocupar el trono, si están estas cosas y estos 2 hijos nada más fueron reyes. Uno de buena manera y el otro de esta manera pecaminosa. Entonces, no fueron más que estos 2 hijos de David los que ocuparon el trono de la familia como lo prometió el Señor. Pero es necesario entender que Dios, si bien hizo esta promesa y la cumplió, también estaba siendo responsable a la descendencia de David de ser fieles al pacto, de tal modo que Dios mismo les enseñaría, como dice el verso 11 y 12, sus leyes o testimonios para que gobernaran con justicia y rectitud. Miren lo que dice el verso 11. El Señor le hizo a David un juramento, del cual no va a retractarse. A tus hijos los pondré en tu trono. Si ellos obedecen mi pacto, yo les enseñaré mis testimonios y también sus hijos y descendientes te sucederán en el trono para siempre. Es decir, sí, hay un pacto, hay una promesa, pero el Señor también dice, ustedes tienen que vivir de alguna manera, ¿no es cierto?, o de una manera que sea acorde a ese pacto. Ciertamente, Absalón no lo hizo. ¿No es cierto? Sabemos que no lo hizo. Se rebeló contra su padre y se rebeló también contra Dios. Pero tampoco Salomón, que es el otro que ocupó, de los hijos de David, ocupó el trono, se mantuvo fiel al pacto, debido a que a pesar de ser el hombre más sabio que ha existido, fue paradójicamente un tonto, un necio. A veces nos quedamos solamente con esta parte de Salomón, que fue el hombre más sabio. De hecho, ¿qué quieres que te dé? Y Salomón le dice a Dios, sabiduría para gobernar. Y Dios se la concede con creces. Paradójicamente, allí también se muestra que el pecado en el hombre sigue estando presente. Y Salomón fue uno de los hombres más necios, llegando a pecar de idolatría. Y esa idolatría tuvo que ver también con ser un hombre tosudo en un momento, debido a que se casó con mujeres y tuvo muchas mujeres que no eran
podríamos decir hoy día, ¿no es cierto?, hijas del Señor. Miren lo que nos recuerda Primera de Reyes capítulo 11. Tuvo Salomón 700 mujeres, a las que hizo reinas, y 300 concubinas, y todas ellas lo hicieron extraviarse. Cuando Salomón envejeció, sus mujeres lo hicieron adorar a los dioses ajenos, y a diferencia de David su padre, su corazón dejó de ser perfecto ante el Señor su Dios. Sin embargo, hasta aquí todo está oscuro, ¿verdad? Con los descendientes de David. Los descendientes de David ocuparon el trono de Judá durante 400 años. Hasta que Judá fue cautivo por el imperio babilónico. Es decir, los descendientes de David, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, porque fueron 400 años, ciertamente ocuparon el trono que Dios le había dicho que así sucedería. Hubo reyes que destacaron por su fidelidad, como Josafat o Ezequías, y otros que tristemente destacaron por su pecado, al igual que Absalón, como Manasés o Acaz. Así todo, Dios mantuvo el pacto con David y sus descendientes se mantuvieron en el trono. ¿Ya? Ahora, dicho todo esto, es decir, hemos analizado de alguna manera estas ideas que emanan de este texto del Salmo, el pacto de Dios con David, el arca del pacto y el templo mismo. ¿Qué relación tiene o qué relación podemos hacer con nosotros hoy día? Porque eso parece muy complicado, y de hecho lo es. O sea, ¿cómo mirar? No somos hebreos, no somos israelitas. ¿Qué tenemos nosotros que ver con el templo que levantó después Salomón, que no fue David? El que lo construyó fue después Salomón, pero David tuvo esta idea y esta motivación. ¿Qué tenemos nosotros que ver con el arca del pacto? ¿Y qué tenemos que ver nosotros con el pacto que hizo Dios con David? Hoy día, siglo XXI, una iglesia pequeña en San Fernando, ¿en qué nos pega esto? Bueno, aquí viene el desafío, pues, hermano. Primero, en la Biblia podemos ver la importancia que en su momento, como ya hemos comentado, tuvo primero el tabernáculo, que era esta tienda de campaña, una gran carpa, donde allí se oficiaban los ritos, y también estaba esta arca, este cajón que yo les digo, ¿ya? Y luego también el templo, que se levantó como el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. El templo, sin lugar a dudas, era un lugar sagrado. Dios, hablando a Salomón, en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versos 14 y 16, dice lo siguiente. Pongan atención. Dice el Señor hablando a Salomón en este contexto del templo. Si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mis ojos van a estar abiertos y mis oídos van a estar atentos a la oración que se haga en este lugar. Está hablando del templo. Yo he elegido y santificado esta casa de ese templo, para que en ella esté mi nombre siempre. Mis ojos y mi corazón estarán aquí siempre. Entonces, todo indica, según lo que he leído y según lo que ustedes escucharon, que el Señor ha elegido ese lugar, y ese lugar ha sido consagrado y es de alguna manera santo y sagrado para Dios y para su pueblo, ¿sí? Pero fíjense el detalle. Y aquí comienzan las aplicaciones para nosotros. Todo parecería decir que las personas tenían que acudir al templo, y allí en el templo, en ese lugar sagrado, es donde Dios escuchaba, ¿sí? Eso es lo que dice el texto. Pero hay una parte que siempre pasa desapercibida y donde se van a derivar estas aplicaciones. Lo vuelvo a leer. Si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, no desde el templo. Sí, después dice que ese lugar lo ha escogido el Señor, pero el Señor no está en el templo estrictamente. El Señor está en los cielos. Él oye desde los cielos. Él está por sobre todas las cosas, ¿sí? Así todo, también
Salomón entendía bastante claro que Dios no puede ser comprendido, no puede ser entendido como habitando en un lugar como el templo. Miren lo que dice la palabra del Señor en Primera de Reyes capítulo 8, versos 27 y 29, al 29. ¿En verdad, Señor, quieres vivir en este mundo? Si ni la gran expansión de los cielos es capaz de contenerte, mucho menos este templo que he edificado en tu honor. O sea, Salomón la tenía clarita. No obstante, Señor mi Dios, sé que tú pondrás atención al clamor y a la plegaria de este siervo tuyo, decía de sí mismo Salomón, que hoy eleva a ti. Dígnate posar de día y de noche tus ojos sobre este templo, pues un día prometiste, allí estará mi nombre. Es decir, Salomón, que también era sabio, entendía que Dios está por sobre el templo y que el templo o cualquier construcción, por más hermosa, por más grande, por más ostentosa que sea, no puede contener a Dios. Dios está por sobre eso. Sin embargo, Dios había elegido ese lugar para manifestar allí su gloria. Y eso lo entendía Salomón. Por otro lado, el apóstol Pablo, nos saltamos en la historia bíblica, ya el cristianismo existía. El apóstol Pablo, cuando visitó Atenas, Grecia, y compartió el evangelio justamente con los griegos, porque estaba en Atenas, dijo lo siguiente: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por manos humanas. Juan, en su evangelio, se refiere a Jesús como ese verbo que se hizo carne, que lo veíamos con los catecúmenos hoy día, dice que habitó entre nosotros. No habitó en un templo, habitó entre nosotros. De hecho, en el original podríamos leer lo siguiente, voy a parafrasear esto. El verbo se hizo carne y vino a tabernaculizarse entre nosotros. Levantó su tienda, podríamos decir, se mudó a nuestro barrio. Es decir, es como que hoy día, ¿verdad? El que vive en el barrio X, llega Dios, Jesucristo, a vivir entre ellos. O sea, no fue a habitar en un templo, ¿ya? Los templos, hermanos, y aquí hacemos la bajada inmediatamente. Los templos hasta el día de hoy son necesarios, siempre y cuando esto sea en la medida de que sirven como un lugar de culto y no porque ese es el lugar de la morada de Dios. Por lo tanto, nosotros, fíjense el error que cometemos en nuestra cultura canuta evangélica. Llamamos a un templo la casa de Dios. Y no es la casa de Dios. Es un lugar que sí el Señor concede para que su pueblo se reúna, porque Dios no se manifiesta allí. Dios se manifiesta en cualquier lugar. En cualquier lugar. Como digo, Salomón ya la tenía clarita antes. Y siendo que el ritual era estricto, Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, entendía esto. Miren lo que nos dice ahora, entendiendo que los templos son necesarios. Como le digo, un templo cristiano es necesario, pero un templo cristiano no es más sagrado, por ejemplo, que el hogar de ese cristiano. No es más sagrado. Son tan, podríamos decir, entre comillas, santos lo uno como lo otro. Miren lo que dice el profeta Isaías, Antiguo Testamento, capítulo 66, versos 1 y 2. Así ha dicho el Señor: el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. Es como si estuviera diciendo Dios, si es que tuviera un cuerpo, y lo grandioso que es Dios, como que Él se sienta en el cielo y los pies se apoyan en la tierra, ¿ya? El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa podrían edificarme? ¿Qué lugar pueden ofrecerme para mi reposo? Yo hice todo esto con mis propias manos y fue así como todo llegó a existir. Entonces, pregunta, estamos aplicando: ¿hay algún templo entonces donde Dios habita? Sí. Yo sabía, sí. En este lado de la eternidad, hermanos, nosotros somos el templo de Dios. Sí, pues. Somos el templo de Dios. Somos el templo del Espíritu de Dios. Y eso tiene mucha importancia, debido a que este templo debemos cuidarlo. El Señor está hablando cuando
dice, y cuando habla, ¿no es cierto?, en este sentido, está hablando colectivamente. Ustedes son templo del Espíritu Santo, está hablando colectivamente. La iglesia es el templo del Espíritu Santo y debemos cuidarnos. El Señor está diciendo que Él habita en su pueblo. La iglesia sabemos que es su cuerpo, es la morada de su Santo Espíritu. Si alguien quiere intentar destruirla, como dice ese texto, se pone bajo el juicio de Dios. Recordemos que Pedro en su primera carta habla de cada cristiano como una piedra viva. Ustedes son piedras vivas, que son parte del edificio o casa espiritual que es la iglesia. Sí, está hablando de un templo, pero la iglesia está edificada como una casa espiritual. Y en ese mismo sentido es que Pablo vuelve a escribir en esa carta a los Corintios, en el capítulo 6, verso 19. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es el templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios, y que ustedes no son dueños de sí mismos? Es decir, cada uno de nosotros debe velar por sí mismo, pero también por el resto de los hermanos, porque somos piedras vivas, como dice Pedro, o miembros del cuerpo de Cristo, donde habita el Espíritu Santo. Así que sí hay un templo, y ese templo es la iglesia del Señor. Y una cosa más con respecto al templo. En el Apocalipsis se nos enseña que cuando vivamos en gloria con nuestro Señor, no existirán estos tipos de templos que nosotros estamos hablando, estas construcciones. Allí la iglesia no será tampoco la morada de Dios. Más bien el Señor mismo será el templo. Apocalipsis 21, verso 22. No vi en ella, en esta visión que tiene Juan, no vi en ella ningún templo. Ninguno. Porque su templo son el Señor y Dios Todopoderoso y el Cordero. Qué increíble, ¿eh? Que para Israel en algún momento el templo fuera tan importante. Tristemente para el cristianismo, digo tristemente porque se malentiende, los templos son muy importantes. Pero cuando esté todo renovado, cuando esté todo consumado, en cielos y tierra nuevos, alguien diría, oh, va a existir un tremendo templo, una tremenda catedral. No, no existe. Porque el templo son el Señor y Dios Todopoderoso y el Cordero. Cuando Dios quiso, hermanos, enseñar de manera didáctica sobre su santidad, ahora pasando al otro punto y aplicando esto, a usar el arca del pacto como símbolo de su presencia, nunca pensó en que esto fuera por siempre. De hecho, si no tendríamos el arca hoy día, o se construirían arcas del pacto, aunque en algunos lugares, aunque no lo crean, hay. ¿Ya? Aunque no lo crean, hay. Usar el arca del pacto como símbolo de su presencia, el Señor nunca pensó que eso fuera por siempre. En los cielos y tierras nuevos no habrá más símbolos ni sacramentos, sino que Dios mismo estará presente con su iglesia. Y esto es glorioso. Hoy día necesitamos de esto. Hoy día existen los sacramentos. Y lo dejó instituido el Señor justamente para que nosotros seamos fortalecidos en nuestra fe. Pero cuando estemos en el cielo, vamos a estar luchando con nuestra fe, con creer, con ser fieles al Señor. Nada más. Nada más. Miren lo que nos dice otra vez Apocalipsis capítulo 21, verso 3. Entonces oí que desde el trono salía una potente voz, la cual decía, aquí está el tabernáculo de Dios, esa tienda, aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Y se refería a Él mismo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Cara a cara. ¿O no cantamos cara a cara espero verle? ¿Sí? Y eso sucederá. O sea, no vamos a necesitar más de estos rudimentos, de estas cosas que sí, el Señor las permite y las hace para fortalecer nuestra débil fe, porque allí estará el Señor presente con nosotros. Podemos decir, finalmente, en cuanto a la promesa hecha a David, que su reino, el reino de David, ¿será para siempre? Sí. A pesar, justamente, de la infidelidad de David, de Salomón, de Absalón, de sus nietos, bisnietos y tataranietos. Porque Dios
estaba apuntando a que del linaje o familia de David nacería el mejor, perfecto y verdadero rey, el Cristo. De hecho, en las genealogías que ustedes leen en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, Jesucristo es o nace de la familia de David, aquel que había sido prometido por los profetas. Zacarías, no el Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento, el papá de Juan el Bautista. Fíjense lo que en el Evangelio de Lucas nos deja tan claro al propósito. Lucas capítulo 1. Voy a leer la profecía justamente que pronuncia Zacarías aquí, en el verso 67. Miren cómo se cumple este pacto que Dios hizo con David. Lleno del Espíritu Santo, o sea, no estaba hablando de él mismo, ni por sabiduría de él mismo, Zacarías. Lleno del Espíritu Santo, Zacarías, su padre, profetizó. Ya se le había soltado la lengua, acuérdense que quedó mudo, ¿ya? Quedó mudo por no haber creído. Y fue justamente después del nacimiento de Juan, de su hijo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos ha levantado un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Ahí está diciendo David, el rey David. Tal y como lo anunció en el pasado por medio de sus santos profetas. Salvación de nuestros enemigos y del poder de los que nos odian. Mostró su misericordia a nuestros padres y se acordó de su santo pacto. Ese pacto que había hecho con Abraham es el mismo pacto que después hizo con Jacob, el mismo pacto que hizo con Isaac, el mismo pacto que hizo con David. En este caso, de una dinastía que terminaría con el mejor, el perfecto y el más grande rey que ha existido, que es Cristo, el Mesías. De su juramento a nuestros padres, Abraham, dice, prometió que nos concedería ser liberados de nuestros enemigos para poder servir sin temor en santidad y en justicia todos nuestros días delante de Él. O sea, el Salmo, este Salmo que estamos revisando hoy, claro que lo podemos aplicar a nuestra vida. Porque ciertamente el Señor te ha bendecido a ti y me ha bendecido a mí a través de toda una dinastía de muchos hombres que pasaron, ¿no es cierto?, por ese trono, pero para que naciera un día el verdadero, mejor y más perfecto rey que ha existido, que no ocupó un trono físico, sino que sigue ocupando ese trono que dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Ese es Jesucristo el Señor. Jesús es el Mesías prometido. Jesús es ese que Dios le prometió a David que un día también iba a reinar como linaje suyo. Hermanos, podemos llegar a decir entonces, finalmente, que la infidelidad del hombre, la infidelidad tuya, la infidelidad mía, nunca anula la fidelidad de Dios. Amén. Jamás. Jamás. Si eso sucediera, estamos perdidos. Si el Señor hizo un pacto con nosotros y nos hace responsable, así como lo hizo a David y a su descendencia. Pero si dependiera de nosotros, estamos perdidos. Mi infidelidad, la infidelidad de la iglesia, nunca anula la fidelidad de Dios. Por eso decimos, Dios es fiel. Pero cuidado con Dios es fiel, porque Dios no es fiel a ti. Dios es fiel a su pacto. Dios es fiel a su promesa. Y por eso, como rebote, es fiel a su esposa, que es la iglesia, donde somos parte cada uno de nosotros. Hermanos, no olvidemos que el templo o los templos son necesarios, pero Dios no habita allí. No olvidemos que el arca en algún momento también fue necesaria para manifestar la presencia de Dios en su pueblo y con su pueblo. Pero hoy día la presencia de Dios está con nosotros a través del Espíritu Santo en la iglesia. Y jamás olvidemos el pacto que Dios ha hecho con su pueblo y entre ellos con nosotros. Y ese pacto el Señor siempre lo va a cumplir hasta el final. Y lo ha refrendado. De hecho, vamos a celebrar la Santa Cena enseguida. Y pongan atención.
Cuando el Señor dice las palabras, el Señor Jesucristo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Ese pacto fue renovado en la sangre de Jesucristo. Y ese pacto fue refrendado por el Señor Jesucristo. Y gracias a eso, nosotros podemos permanecer fieles. Porque ¿quién nos hace perseverar en la fe? Mi fe, nosotros somos los que perseveramos. El Señor es el que nos hace perseverar. A pesar de nosotros, insisto, mi infidelidad no anula jamás la fidelidad de Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, que nos alienta, que nos exhorta, que nos confronta, Señor. Te pedimos perdón por nuestra infidelidad, por nuestra frialdad. Tantas veces, Señor, que mostramos en nuestro diario vivir y no vivimos, Señor, como estos hijos e hijas que han sido comprados con un precio incalculable que no se puede, Señor, dimensionar, que es la sangre o que ha sido la sangre de tu Hijo, que es nuestro Salvador y Redentor. Oh Dios, ayúdanos a que a través de los medios que nos has dejado, de los medios de gracia, como son tu palabra, la oración, los sacramentos, nuestra fe efectivamente sea fortalecida y podamos vivir de acuerdo a tu voluntad. Y podamos, Señor, ser eso que tú exhortas también en tu palabra, luminares en el mundo. Porque estamos en un mundo caído. En un mundo, Señor, que si bien es hermoso como creación, está dañado por el pecado. Y que un día será total y absolutamente restaurado. Pero ayúdanos a vivir, Señor, en esperanza. Ayúdanos a vivir, Señor, en esta esperanza de manera concreta. Con vidas que muestren esperanza. Y no vivamos vidas, Señor, que sean en ese sentido lo contrario. Vidas que están, Señor, aburridas. Vidas que están sin sentido. Sino que cuando tú nos muestras en tu palabra que podemos vivir y debemos vivir, Señor, a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestras debilidades, vivir en gozo entendiendo que tú, Señor, un día restaurarás no solamente nuestra vida, incluso nuestro cuerpo, sino que toda la creación. Nosotros esperamos eso, cielo y tierra nuevos. Ayúdanos, Padre, al momento de participar de este sacramento, entender que allí estaremos degustando un pedacito de cielo, un pedacito de lo que será aquel día en que tú vuelvas por la iglesia y restaures todas las cosas. Gracias por esto, Señor. Oramos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén.